¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen inquebrantables, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorona? ¿Qué tienen aquellos que, pese a la crítica, el fracaso o la pérdida, logran mantener una calma que desconcierta e inspira? ¿Qué pasaría si tú pudieras alcanzar ese mismo nivel de fortaleza interna, capaz de transformar cualquier adversidad en un impulso para crecer? La respuesta no está en algo externo, sino dentro de ti. El estoicismo, una filosofía que ha sobrevivido al paso de los siglos, nos enseña que la verdadera libertad y la auténtica fuerza no provienen de controlar el mundo, sino de aprender a controlarnos a nosotros mismos. Imagínate caminando con serenidad, sin que los juicios de los demás, los altibajos de la vida o tus propios miedos puedan robarte la paz. Esa capacidad no es innata, se construye paso a paso, con prácticas concretas y un cambio de perspectiva tan profundo como liberador. En este viaje, descubrirás cómo la disciplina, el desapego, la calma y el propósito pueden convertirse en tus armas más poderosas. Cada lección está diseñada para ayudarte a reencontrarte con tu centro y construir una fortaleza emocional tan sólida que nada externo pueda derrumbarte. Estás listo para dar el primer paso hacia esa versión más fuerte, más clara y más serena de ti mismo. Citadin Piedra, construye tu imperio. Hay momentos en los que la vida no parece una aliada, sino una fuerza implacable que pone pruebas en nuestro camino. Esas pruebas a veces llegan disfrazadas de críticas injustas, de fracasos dolorosos o de rechazos que nos hieren más de lo que queremos admitir. Pero si lo piensas bien, ninguna de esas piedras tiene como propósito real destruirte. Son materiales en bruto, esperando que decidas qué hacer con ellas. Puedes quedarte lamentando el peso que te lanzan o puedes recoger cada piedra, una por una, y empezar a construir algo sólido, algo que nadie pueda derribar, tu propio imperio interior. La mayoría de las personas, al recibir un golpe emocional, se concentra únicamente en el dolor. Es normal sentirlo. Somos humanos y el dolor es una respuesta inevitable, pero ahí es donde entra en juego la visión estoica. El dolor es inevitable. Sí, pero el sufrimiento es opcional. Sufrir es un estado prolongado que surge de nuestra interpretación de lo que sucede, de la historia que decidimos contar sobre lo que nos pasó. Puedes ver el rechazo como un ataque personal, o puedes verlo como una oportunidad para fortalecer tu carácter. Puedes interpretar una crítica como un insulto, o como un espejo que te permite crecer. La diferencia está en cómo decides usar cada piedra que llega a tu vida. Imagina por un momento que cada insulto que recibes es un ladrillo. Si dejas que esos ladrillos te golpeen y te derriben, terminarás enterrado bajo una montaña de resentimientos, pero si los tomas con calma, los colocas en su lugar y construyes con ellos, poco a poco empezarás a levantar una muralla, una torre, un lugar de fortaleza interior. Así es como la adversidad deja de ser una enemiga y se convierte en el combustible para tu crecimiento. Cada palabra hiriente que alguien te dice habla más de ellos que de ti, refleja sus propias inseguridades, sus miedos y frustraciones. ¿Por qué cargar con emociones que no te pertenecen? No eres un contenedor de venenos ajenos, eres un creador. El verdadero poder radica en no dejar que los golpes externos definan tu valor. ¿Por qué? En realidad, nadie puede derribarte sin tu permiso. Los demás pueden lanzar piedras, pero solo tú decides si esas piedras serán obstáculos o cimientos. Esta mentalidad es la que distingue a los que se levantan una y otra vez, sin importar las tormentas, de aquellos que se quedan atrapados en la queja y el resentimiento. No se trata de negar el dolor, sino de darle un propósito. Un rechazo puede ser el inicio de tu independencia emocional. Una crítica injusta puede ser el impulso que te lleve a superarte. Un fracaso puede convertirse en la lección más valiosa de tu vida. Te invito a que te visualices como un arquitecto de tu destino. Cada día, cada experiencia,
te da materiales para construir, algunos días te darán flores, otros piedras, pero ambas cosas pueden embellecer tu obra si sabes cómo utilizarlas. La pregunta no es cuántas veces te atacan o qué tan duro golpea la vida, sino qué harás tú con eso. ¿Te quedas ahí lamentándote o conviertes esas piedras en las bases de tu grandeza? Cuando adoptas esta mentalidad, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en un creador, en alguien que transforma el dolor en fuerza y el rechazo en motivación. Recuerda esto, la vida no está diseñada para detenerte, sino para formarte. Cada piedra que recibes es un recordatorio de que tienes la capacidad de construir algo más grande que los golpes que recibes. Y cuando lo logras, cuando te levantas sobre los cimientos de tu propio imperio interior, descubres una verdad profunda: nada externo tiene el poder de definir tu paz, a menos que tú se lo entregues. Nada va a afectarte. Actúa como si nada te afectara. En la vida, siempre habrá palabras, gestos o actitudes que intenten robarte la calma. Puede ser una crítica inesperada, una mirada cargada de desprecio, o incluso un comentario dicho con la intención de herirte. Why? Sin darte cuenta, esa chispa externa puede encender en tu interior una llama de enojo o frustración que te consume. ¿Te has detenido a pensar cuánto poder le entregas a los demás cada vez que reaccionas de forma impulsiva? Actuar como si nada te afectara no es indiferencia. Es fortaleza. Es la demostración de que tu mundo interior no se tambalea por los caprichos del exterior. La clave está en el control interno. Ese espacio íntimo donde solo tú decides qué merece tu energía y qué no. No se trata de apagar tus emociones, sino de aprender a gobernarlas. Cuando alguien busca provocarte, su objetivo es arrancarte una reacción, hacerte perder la serenidad para sentir que tiene algún tipo de poder sobre ti. Pero, ¿qué ocurre cuando decides no responder? Cuando eliges respirar, observar y mantener la calma, la provocación pierde su fuerza. Como si una flecha lanzada contra una muralla de piedra se quebrara sin dejar marca. Imagina esa muralla, alta, firm, impenetrable. No es un muro que te aísla del mundo, sino una fortaleza mental que te protege de lo que no merece tu atención. Cada pensamiento impulsivo que logras detener, cada reacción que transformas en una pausa consciente, refuerza esa muralla. No importa cuántas tormentas intenten golpearla, su solidez no depende del viento, sino de tu capacidad para mantenerte en pie. Esa muralla eres tú cuando decides que nada externo dictará tu paz. Es posible que alguien piense que no responder es señal de debilidad, pero la realidad es todo lo contrario. El verdadero poder no está en gritar más fuerte ni en demostrar que tienes la última palabra. Está en elegir tu respuesta con sabiduría. La persona que actúa sin pensar es esclava de sus emociones, mientras que la que se detiene, analiza y decide cómo responder es libre. Esa libertad es uno de los dones más valiosos que el estoicismo nos enseña: el dominio de uno mismo. En cada provocación, en cada intento de sacarte de tu centro, tienes una oportunidad de ejercitar esta libertad. Pregúntate, ¿vale la pena reaccionar? ¿Aporta algo a mi vida? ¿A mi paz? ¿A mi crecimiento? La mayoría de las veces, la respuesta será no, y en ese no encontrarás un tipo de poder que sorprende al mundo, porque quien es dueño de sí mismo no necesita demostrar nada. Su serenidad es suficiente mensaje. Un silencio bien elegido, una mirada tranquila, pueden ser más contundentes que 1000 palabras dichas con ira. Cuando actúas como si nada te afectara, no estás fingiendo, estás eligiendo. Estás diciendo que tu bienestar no depende de la volatilidad de los demás, sino de tu capacidad de permanecer sereno. Esta es una práctica que requiere constancia, porque el instinto de reaccionar está arraigado en nosotros, pero cada vez que eliges la calma en lugar del impulso, estás entrenando tu mente para ser más fuerte, para no ceder a lo efímero.
Recuerda que nadie puede arrastrarte a un estado emocional que no aceptes. Tú eres el guardián de esa muralla. Cada palabra que ignoras, cada provocación que dejas pasar sin que te hiera, es un ladrillo más en tu fortaleza interior. Con el tiempo, descubrirás que no solo nada te afecta, sino que el mundo empieza a verte diferente, con respeto, con admiración, con la certeza de que estás por encima de las pequeñas batallas, porque quien actúa como si nada le afectara no es frío, es dueño de sí mismo. El poder del desapego emocional. Las emociones tienen una fuerza inmensa. Aparecen como olas que se levantan de forma repentina, nos arrastran y nos sacuden con la intensidad de lo inesperado. La ira, el miedo, la tristeza o la euforia pueden sentirse tan reales y permanentes que creemos que definen quiénes somos, pero lo cierto es que, al igual que las olas, todas las emociones son pasajeras. Surgen, crecen, rompen en la orilla de nuestra mente y se desvanecen. Entender esto es el primer paso hacia el desapego emocional, una de las herramientas más poderosas que nos ofrece la filosofía estoica para vivir con libertad. El desapego emocional no significa dejar de sentir, ni endurecer el corazón para volvernos inmunes. Por el contrario, se trata de aprender a estar presentes sin quedar atrapados en lo que sentimos. Es como mirar una tormenta desde la orilla del mar. Sabes que el viento y las olas son intensos, pero tú permaneces a salvo, observando su fuerza sin que te arrastren. Esto es lo que logras cuando decides ser un observador de tus emociones en lugar de un prisionero de ellas. Dejas de identificarte con la ira que te visita, con el miedo que intenta dominarte, o con la tristeza que aparece sin previo aviso, y entiendes que nada de eso eres tú. Eres algo más profundo, más estable. El espacio en el que esas emociones ocurren. Para alcanzar este desapego es necesario entrenar la mente. No basta con decir, no reaccionaré, porque los impulsos están anclados en nuestra naturaleza. La clave está en crear un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio, aunque parezca diminuto, es la puerta hacia la libertad emocional. Es el momento en el que eliges no dejarte arrastrar por el impulso del momento, en el que decides respirar, reflexionar y actuar desde la calma. Cada vez que lo haces, fortaleces tu capacidad de ser dueño de ti mismo, en lugar de ser un títere movido por lo que sucede a tu alrededor. La libertad emocional es eso, elegir no reaccionar cuando algo busca alterarte. Es una forma de decirle al mundo, no eres tú quien decide cómo me siento, soy yo quien tiene ese poder. Y aunque al principio puede parecer difícil, con la práctica descubres que esta actitud no solo te protege de la tormenta emocional, sino que te da una claridad mental que antes no tenías. Al observar las emociones en lugar de dejarte dominar por ellas, empiezas a comprenderlas, a ver de dónde vienen y hacia dónde van. Te das cuenta de que la ira, por ejemplo, suele esconder miedo o frustración, y que al entender esa raíz, puedes desactivar su poder sobre ti. La vida nos pondrá muchas situaciones que buscarán desestabilizarnos: discusiones, decepciones, críticas, pérdidas. No podemos evitarlas, pero sí podemos decidir cómo vivirlas. El desapego emocional es la diferencia entre reaccionar con furia o responder con sabiduría, entre ahogarte en las olas o mantenerte firme en la orilla. Y lo más bello de todo es que no necesitas ser perfecto. Basta con empezar a notar tus emociones, reconocer su llegada y permitir que pasen sin que te definan. Imagina por un momento el impacto de vivir así. Los problemas ya no te dominarían. Las palabras ajenas perderían peso y tu vida se volvería más ligera, más tuyo. Esa es la promesa del desapego emocional, una libertad profunda, la capacidad de vivir con el corazón abierto y la mente clara, sin que las tormentas de fuera logren arrebatarte la paz. La calma no es debilidad, es tu arma secreta. Hay quienes confunden la calma con resignación, como si mantenerse sereno frente al caos significara carecer de fuerza o carácter.
Sin embargo, la verdad es justo lo contrario. La calma es una de las expresiones más puras de poder. Mantenerse sereno en medio del ruido, cuando todos pierden el control, es una habilidad estratégica que pocos dominan y que distingue a los que reaccionan impulsivamente de aquellos que dirigen su vida con inteligencia emocional, porque la calma no es pasividad, es energía contenida, es la decisión consciente de no ceder el control a las circunstancias ni a las emociones ajenas. Imagina un conflicto, una discusión cargada de palabras hirientes y tonos elevados. El instinto natural te pide responder de inmediato, levantar la voz y defenderte. Pero en ese momento, olvidas algo esencial. El poder no está en gritar más fuerte, sino en saber cuándo guardar silencio y observar. La persona que conserva la calma es la que tiene una visión más clara de lo que ocurre. Mientras otros se dejan llevar por el impulso, tú tienes la capacidad de analizar, de pensar antes de actuar y de elegir la respuesta más inteligente. La serenidad te da ventaja, porque quien está alterado no ve más allá de su emoción del momento. Mientras tú, desde la quietud, puedes ver el panorama completo. La calma es como un roble en medio de una tormenta. Sus ramas pueden agitarse con violencia. El viento puede rugir y la lluvia golpear sin descanso. Pero el tronco permanece firme, profundamente enraizado. No necesita luchar contra la tormenta, porque su fortaleza está en su estabilidad, en su capacidad de resistir sin romperse. Así deberíamos vernos cuando las dificultades nos rodean, no como alguien que necesita gritarle al viento para que se detenga, sino como el árbol que, aún bajo la presión del clima, se mantiene de pie, sabiendo que la tormenta pasará. Ser calmado no significa que no sientas la tensión o que no te afecte lo que sucede. Significa que no permites que esas emociones gobiernen tus decisiones. Cuando logras mantener la serenidad, puedes ver las cosas tal como son, sin el filtro distorsionado del miedo o la ira. Esta claridad es lo que te permite actuar con sabiduría, no desde el impulso, sino desde una comprensión más profunda de lo que la situación realmente requiere. Es como si la calma te diera un segundo para ver el futuro, para anticipar consecuencias y elegir el camino más favorable. En el fondo, la calma desarma cualquier conflicto, porque rompe el juego de la confrontación. Quien busca provocarte espera tu reacción. Necesita que entres en su misma frecuencia de caos, pero cuando no lo haces, cuando eliges responder desde una serenidad imperturbable, les transmites un mensaje poderoso: no tengo necesidad de demostrar nada, porque el control lo tengo yo. Esa seguridad desconcierta y, en muchos casos, hace que el otro retroceda, incapaz de continuar una lucha en la que tú no participas. Cultivar la calma es un acto de disciplina y valentía. Requiere aprender a respirar cuando el impulso grita dentro de ti, a esperar cuando lo fácil sería reaccionar de inmediato, pero con cada momento en que eliges la serenidad sobre el caos, fortaleces tu carácter, y llega un día en que descubres que la calma no solo es tu defensa, sino tu arma más efectiva, porque te permite moverte con claridad, actuar con firmeza y vivir con una paz que ninguna tormenta puede arrebatarte. Vas a perder, serás probado, pero nunca caerás. En algún momento de la vida, perderás algo importante. Puede ser una oportunidad que parecía hecha para ti, una relación que creías inquebrantable, o una certeza que te daba seguridad. Perdre duele, y es inútil fingir lo contrario. Pero la pérdida no es sinónimo de fracaso. Es parte inevitable del camino de quienes viven plenamente y se atreven a avanzar. La vida no se construye únicamente de victorias, sino de los aprendizajes que surgen en los momentos en los que todo parece desmoronarse. Cada vez que algo se rompe, nace una posibilidad de reconstrucción, de empezar con una visión más clara y con un corazón más fuerte. El error está en confundir la caída con el final. Todos caemos. Es parte de ser humanos. Habrá días en los que sientas que no puedes más, en los que los golpes son tan fuertes que te dejarán sin aliento. Pero caer no es quedarse en el suelo.
La diferencia entre una persona resiliente y una que se rinde está en la voluntad de levantarse, aunque duela. Aunque parezca imposible, la resiliencia no es una virtud reservada para unos pocos. Es una habilidad que se entrena, un músculo que se fortalece cada vez que eliges no rendirte. Es la voz interior que te recuerda que el dolor es temporal, que lo que hoy te pesa mañana será parte de tu fortaleza. Imagina al acero más resistente. No nace fuerte, se forja en el fuego, soportando golpes constantes hasta que alcanza su forma final. Así es el carácter humano. Las pruebas que la vida te pone no son castigos, sino procesos de transformación. Cada decepción te enseña algo sobre ti mismo que no habrías descubierto en la comodidad. Cada obstáculo te obliga a reinventarte, a buscar recursos internos que quizás no sabías que tenías. Es ahí, en medio del dolor, donde descubres tu verdadera fuerza, la que no depende de lo que tienes, sino de quién eres. Aceptar la pérdida no significa resignarse ni dejar de luchar. Significa entender que incluso lo que se va cumple un propósito: mostrarte que eres más grande que cualquier circunstancia. La resiliencia consiste en usar cada caída como un escalón para subir un poco más alto, en no permitir que una derrota momentánea se convierta en una condena permanente. No es levantarse como si nada hubiera pasado, es levantarse sabiendo que algo dentro de ti ha cambiado, que ahora eres más sabio y más fuerte. Es cierto que duele perder, y es normal sentir rabia o tristeza. Permítete sentir ese dolor, pero no te quedes ahí. El verdadero peligro no está en caer, sino en instalarse en el lamento, en dejar que el pasado defina tu presente. Cada vez que decides volver a intentarlo, estás desafiando la narrativa de la derrota. Cada paso, por pequeño que parezca, es una victoria contra el miedo, contra el desánimo, contra la tentación de rendirse. Recuerda que nunca caerás del todo si mantienes viva tu determinación. Perder forma parte del camino, pero no determina tu destino. Lo único que realmente te puede derribar es tu decisión de no levantarte. Cada experiencia dolorosa que superas te convierte en alguien más completo, más consciente y más resiliente. Así, cuando mires atrás, te darás cuenta de que esas pérdidas no fueron el final, sino el inicio de una versión más fuerte y auténtica de ti. Ciencia y estoicismo. Neuroplasticidad. El estoicismo, aunque nació hace siglos, está más vigente que nunca, no solo por su sabiduría práctica, sino porque la ciencia moderna ha confirmado muchas de sus enseñanzas. Una de las revelaciones más fascinantes es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para moldearse y transformarse a lo largo de la vida. Durante mucho tiempo, se creyó que la mente era estática, que las emociones y reacciones estaban grabadas a fuego. Pero hoy sabemos que nuestro cerebro es tan maleable como el barro en manos de un escultor. Cada pensamiento, cada reacción y cada hábito deja una huella, creando caminos neuronales que se fortalecen con el uso, como senderos que se vuelven más claros cuanto más se recorren. Esta plasticidad nos demuestra que el control emocional no es una habilidad con la que se nace, sino una competencia que se puede entrenar, del mismo modo que un músculo crece con el ejercicio. Cada vez que decides no reaccionar impulsivamente, porque eliges la calma frente al caos, estás fortaleciendo una zona de tu cerebro conocida como el córtex prefrontal, responsable de la reflexión, el autocontrol y las decisiones conscientes. Al mismo tiempo, estás reduciendo la influencia de la amígdala, la parte que dispara las respuestas impulsivas y emocionales, como el miedo o la ira. Este proceso no es inmediato, pero con práctica se vuelve más natural. Casi automático. El estoicismo ha sido, en esencia, un método para entrenar la mente mucho antes de que existieran términos como neurociencia o neuroplasticidad. Cuando los estoicos hablaban de dominar las pasiones y responder con razón, en realidad
estaban reforzando circuitos neuronales que promovían la serenidad y debilitaban aquellos asociados con reacciones descontroladas. Hoy la ciencia confirma que cada vez que eliges una respuesta consciente, en vez de dejarte llevar por el impulso, estás reprogramando tu cerebro para que, en el futuro, esa elección sea más fácil y más rápida. Piensa en tus emociones y reacciones como carreteras. Si siempre eliges el camino de la ira o la ansiedad, esa ruta se vuelve más amplia, más transitable. Pero si comienzas a evitarla y a tomar una ruta diferente, la del autocontrol, al principio será un sendero angosto, difícil de transitar, pero con el tiempo se ensancha, se convierte en la nueva vía principal. Esto significa que no estás condenado por tus viejos hábitos emocionales. Si alguna vez te has dicho yo siempre reacciono así o no puedo cambiar, debes saber que es solo una percepción, no una verdad. Tu mente puede transformarse si se lo permites. Crear nuevos hábitos mentales requiere constancia, como cualquier entrenamiento físico. No se trata de cambiar de un día para otro, sino de pequeñas decisiones repetidas que, con el tiempo, se acumulan. Cada vez que eliges la calma en vez de la ira, cada vez que te detienes a reflexionar en lugar de reaccionar de inmediato, estás construyendo un nuevo patrón mental. Al igual que un músculo se fortalece con cada repetición, tu autocontrol crece con cada práctica consciente. Lo más poderoso de este descubrimiento es que nos devuelve la responsabilidad y la esperanza. No importa cuántas veces hayas fallado en controlar tus emociones, o cuántas veces hayas sentido que el enojo o el miedo te dominan, porque el cambio siempre es posible. La neuroplasticidad nos recuerda que no somos prisioneros de nuestra mente, sino los arquitectos de ella. El estoicismo, con sus ejercicios de reflexión, visualización y meditación, se convierte en la herramienta perfecta para moldear nuestro cerebro hacia una versión más fuerte, más clara y más libre de las cadenas del impulso. Sé un escudo contra la envidia. La envidia es una de las emociones más silenciosas y corrosivas que existen. No siempre se manifiesta de forma directa. A veces llega disfrazada de comentarios inocentes, miradas cargadas de resentimiento o gestos que parecen insignificantes, pero que buscan sembrar inseguridad. Cuando la envidia ajena se dirige hacia ti, es fácil caer en la trampa de sentir que algo estás haciendo mal o que debes justificarte para apagar esa incomodidad. Sin embargo, la verdad es que la envidia de otros no dice nada sobre tu valor. Es un espejo que refleja las carencias, frustraciones y deseos insatisfechos de quien la siente. Entender esto es fundamental para mantener tu paz interior. No tienes control sobre lo que los demás sienten o piensan, pero sí puedes decidir cómo recibir esas proyecciones. Aquí es donde entra en juego la autoconfianza, esa certeza profunda de quién eres y del camino que has elegido. Cuando confías en ti mismo, los comentarios envenenados no tienen dónde penetrar, rebotan como flechas lanzadas contra un escudo impenetrable. Tu seguridad se convierte en una barrera natural que no solo te protege, sino que desactiva cualquier intento de desestabilizarte. La envidia suele surgir cuando alguien ve en ti algo que anhela, pero no tiene el valor o la constancia para lograr. Puede ser tu éxito, tu serenidad, tu capacidad de seguir adelante, a pesar de las dificultades. En lugar de dejar que esa energía negativa te afecte, puedes usarla como una señal de crecimiento. Si otros te envidian, es porque estás avanzando, porque estás logrando algo que no pasa desapercibido. Lejos de ser una amenaza, la envidia es una prueba silenciosa de que estás en el camino correcto, de que tus esfuerzos están dando frutos visibles para el mundo. La clave está en no absorber lo que no te pertenece. Cada vez que sientas que una mirada o una palabra viene cargada de resentimiento, recuerda que esa emoción no es tuya, que no debes cargar con lo que otro no ha sabido gestionar en sí mismo. Visualiza una especie de escudo invisible a tu alrededor, una muralla hecha de autoconfianza y serenidad que impide que esas emociones ajenas penetren en tu mente.
Ese escudo no es indiferencia, sino una muestra de inteligencia emocional, la comprensión de que no necesitas gastar energía en explicar tu vida o en combatir lo que nace del interior de otro. Además, aprender a ver la envidia con perspectiva te libera de la necesidad de ser aceptado por todos, no importa lo que hagas. Siempre habrá alguien que critique, que cuestione o que intente disminuir tus logros. En vez de verlo como un ataque, considéralo un recordatorio de que estás dejando huella. La envidia ajena, aunque incómoda, es una forma involuntaria de reconocimiento. Si no estuvieras brillando, nadie se molestaría en lanzar sombras. Recuerda que tu valor no depende de la mirada de los demás, sino de la solidez de tu carácter y de la paz que construyes en tu interior. Mantener esa calma frente a la envidia no solo te protege, sino que también envía un mensaje poderoso. Tu bienestar no está en venta, no se negocia, ni se altera por opiniones externas. Cada vez que decides mantenerte sereno ante una crítica injusta o una actitud envidiosa, fortaleces tus cimientos emocionales y te vuelves más libre. Al final, ser un escudo contra la envidia no es un acto de orgullo, sino de sabiduría, la certeza de que lo que realmente importa es tu camino, no las sombras que otros intenten proyectar en él. El arte de la autorreflexión, el diario estoico. El verdadero cambio comienza cuando nos atrevemos a mirarnos sin máscaras, cuando dejamos de buscar respuestas afuera y nos volvemos hacia adentro para entender qué sucede en nuestra mente y en nuestro corazón. El diario estoico es una herramienta poderosa para este propósito, un espacio íntimo en el que puedes detener el ruido del mundo y escuchar tus propios pensamientos con claridad. No se trata de escribir por escribir, sino de convertir cada palabra en un espejo que te ayude a reconocer tus emociones, cuestionar tus reacciones y transformar tus patrones de pensamiento. En la vorágine del día a día, reaccionamos con impulsos automáticos, nos enojamos sin saber exactamente por qué. Nos sentimos heridos por palabras que quizá no estaban dirigidas a nosotros, o caemos en la ansiedad por situaciones que escapan de nuestro control. El simple acto de detenerse a escribir lo que sientes, lo que has vivido y cómo reaccionaste ante ello, te permite tomar distancia. Es como si sacaras de tu mente un nudo enredado y lo extendieras sobre el papel para analizarlo con calma. De repente, lo que parecía una montaña se reduce a su verdadera dimensión, y lo que antes te cegaba empieza a volverse comprensible. La autorreflexión diaria es, en esencia, un acto de disciplina y honestidad contigo mismo. No se trata de juzgarte ni de escribir frases perfectas, sino de ser genuino y consciente. Pregúntate cada noche, ¿qué emociones me dominaron hoy? ¿Hubo algún momento en el que pude haber actuado con más calma? ¿Qué aprendí de este día? Estas simples preguntas pueden abrir una ventana hacia un nivel de autoconocimiento profundo, porque solo cuando entiendes por qué reaccionas como reaccionas, puedes empezar a cambiarlo. Los estoicos sabían que la mente es como un jardín, si no la cuidas. Las malas hierbas, las emociones descontroladas, los pensamientos negativos, crecen sin medida. Escribir en un diario es una forma de jardinería mental. Con cada palabra, arrancas esas malezas y creas espacio para que florezcan pensamientos más claros, más obvios. Y lo más valioso de este proceso es que, al mirarte con objetividad, descubres patrones que de otro modo pasarían desapercibidos. Quizá notas que tu enojo siempre surge por una misma causa, o que tu ansiedad se dispara en circunstancias similares. Identificar esos patrones es el primer paso para romperlos. Además, el diario estoico no solo sirve para analizar lo que salió mal, sino también para reconocer tus logros y tus avances. A menudo pasamos por alto nuestras victorias pequeñas, pero escribir sobre ellas te ayuda a apreciar tu progreso, a ver cómo te has fortalecido con el tiempo. Con cada página escrita, construyes un registro silencioso de tu evolución personal,
una prueba tangible de que eres más resiliente de lo que imaginas. La claridad que surge de este hábito transforma la manera en que enfrentas el mundo. Al entrenar tu mente para observarse sin juicio, empiezas a reaccionar con más serenidad. Porque ya conoces tus puntos débiles y tus detonantes emocionales, lo que antes te alteraba, ahora lo ves como una oportunidad de crecimiento. Y con el tiempo, esa claridad se convierte en una fuente de paz interior. El diario estoico no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para vivir con más conciencia, para dejar de ser esclavo de las emociones y convertirte en su maestro. Al final, es una conversación contigo mismo, una cita diaria con tu verdadera esencia, que te recuerda que el cambio y la sabiduría siempre empiezan desde dentro. Deja de reaccionar, la vida no te debe nada. Una de las raíces más profundas de nuestra frustración es la creencia inconsciente de que la vida nos debe algo. Esperamos que las cosas salgan como las planeamos, que los demás actúen de la manera que consideramos justa, que el mundo siga el guión que nosotros hemos escrito en nuestra mente. Pero la realidad es mucho más sencilla y, a la vez, más liberadora. La vida no nos debe nada. No existe una promesa invisible que garantice que todo saldrá como deseamos. Aceptar esta verdad, por dura que parezca, es el primer paso hacia la madurez emocional y la verdadera paz interior. Cada vez que reaccionamos con enojo o desilusión porque algo no salió como esperábamos, estamos actuando desde una ilusión de control que no tenemos. No podemos dictar cómo debe comportarse el mundo, ni qué decisiones tomarán los demás. Lo único que está realmente bajo nuestro dominio es nuestra actitud, nuestra manera de interpretar los acontecimientos y cómo elegimos responder. El estoicismo nos enseña que la serenidad nace cuando dejamos de pelear con lo que es, cuando aceptamos la realidad sin adornos ni resistencias inútiles. Esto no significa resignarse, sino comprender que lo que no está en nuestras manos no merece robarnos la calma. Desapegarse de las expectativas irreales es como soltar una pesada mochila que no te dejaba avanzar. Cuando entiendes que la vida no tiene que ajustarse a tus deseos, descubres una libertad inesperada. Ya no estás atado al resentimiento de lo que debió ser ni al enojo por lo que otros no hicieron. Puedes vivir el presente con mayor ligereza, porque no estás cargando con la frustración de intentar cambiar lo inmutable. Esta aceptación te permite ver las situaciones con claridad y aprender de ellas en lugar de hundirte en la queja. La madurez emocional consiste en dejar de culpar a las circunstancias por tu estado interno. Mientras sigas creyendo que el mundo debe recompensarte o tratarte de una manera específica, vivirás como víctima de lo que ocurre. Pero cuando entiendes que no eres un actor pasivo, sino el autor de tu reacción, todo cambia. Puedes elegir ver cada dificultad como una oportunidad para fortalecerte en lugar de como una injusticia personal. No se trata de negar el dolor o las emociones, sino de no quedar atrapado en ellas, o de darles el espacio justo para reconocerlas y luego dejarlas ir. La verdadera libertad emocional surge cuando dejas de reaccionar como si todo estuviera diseñado para complacerte o castigarte. Nadie tiene la obligación de actuar según tus expectativas, del mismo modo que tú tampoco tienes que vivir para satisfacer las de otros. Esta comprensión no te vuelve frío, sino más sabio. Te libera de las cadenas invisibles del debería y te enseña a apreciar las cosas tal como son, sin adornarlas con ilusiones que tarde o temprano te decepcionarán. Vivir con esta perspectiva no significa renunciar a los sueños o a las metas, sino asumir que todo lo que viene es un regalo, no un derecho. Así, cada logro se siente más valioso. Cada dificultad deja de ser un obstáculo injusto y se convierte en un maestro silencioso. Al soltar la idea de que la vida te debe algo, recuperas un poder inmenso, el de no reaccionar impulsivamente ante lo que no controlas, y el de construir tu paz interior desde lo único que depende de ti. Tu manera de ver y vivir cada momento. Disciplina física como camino a la fortaleza mental. La disciplina física es mucho más que un hábito saludable
o una forma de mantener el cuerpo en forma. Es un laboratorio donde se forja la mente, un espacio donde aprendemos a enfrentar el cansancio, la incomodidad y la resistencia natural al esfuerzo. Cada vez que decides levantarte temprano para moverte, cuando completas una rutina que exige más de ti, o cuando persistes a pesar del dolor, estás entrenando algo mucho más profundo que tus músculos, estás fortaleciendo tu voluntad. Ese núcleo invisible que sostiene tu resiliencia emocional. El ejercicio físico, visto desde una perspectiva estoica, no es solo una actividad corporal, sino un campo de entrenamiento mental donde se cultivan la paciencia, el autocontrol y la determinación. Piensa en ese momento en que tu cuerpo te grita que pares, en que el cansancio parece aplastarte y cada fibra te pide abandonar. Es ahí, justo en ese punto de quiebre, donde empieza el verdadero crecimiento. Porque cuando superas esa barrera, no solo demuestras fortaleza física, sino la capacidad de tu mente para imponerse sobre los impulsos más básicos. Ese instante de lucha interna es una metáfora perfecta de la vida misma. Habrá días en que todo en ti querrá rendirse, pero tu carácter se mide por la decisión de dar un paso más, de resistir un poco más, incluso cuando nadie te observa. El ejercicio es un recordatorio constante de que el dolor es pasajero y de que la incomodidad no es un enemigo, sino un maestro. Al aceptar el esfuerzo como parte del proceso, empiezas a entender que la fortaleza no se construye en los momentos fáciles, sino en los difíciles, en esos días en que la pereza, el desánimo o el agotamiento te ponen a prueba. Cada repetición extra, cada minuto que sostienes una postura o cada kilómetro adicional que decides correr, se convierte en un acto silencioso de resistencia mental, en una declaración de que eres capaz de ir más allá de lo que creías posible. El estoicismo nos enseña a dominar nuestras emociones, a no ser esclavos de las circunstancias. ¿Acaso el ejercicio no es un ejemplo tangible de ese mismo principio? Cuando entrenas tu cuerpo, no se trata solo de desarrollar fuerza o resistencia, sino de aprender a convivir con la incomodidad y transformarla en combustible. Así como en la vida, debes aceptar lo que no puedes cambiar y centrarte en lo que sí está bajo tu control. En el ejercicio decides cómo afrontar el dolor momentáneo, si lo ves como una barrera infranqueable o como una señal de que estás progresando. Con el tiempo, esta disciplina física trasciende al resto de tu vida. Empiezas a notar que si puedes soportar una sesión exigente, también puedes soportar una conversación incómoda sin perder la calma, un fracaso sin derrumbarte o una crítica sin reaccionar impulsivamente. La mente y el cuerpo trabajan juntos. Un cuerpo entrenado refuerza la confianza interna, y una mente fuerte es capaz de llevar al cuerpo más allá de lo que imaginabas. Es un círculo virtuoso en el que cada pequeño esfuerzo diario te vuelve más resiliente, más consciente de tu propia capacidad. La verdadera enseñanza está en entender que la disciplina física no es una lucha contra ti mismo, sino un acto de respeto hacia tu potencial. Cada vez que eliges moverte, aunque sea por unos minutos, estás eligiendo crecer, fortalecerte y enviarte un mensaje poderoso: puedo con más de lo que creo. Con esta mentalidad, el ejercicio deja de ser una obligación para convertirse en un ritual de autocontrol y empoderamiento. ¿Por qué? Al final, cada gota de sudor no solo moldea tu cuerpo, sino que esculpe tu carácter, convirtiéndote en alguien más firme, más sereno y, sobre todo, más dueño de sí mismo. El sufrimiento es opcional. El dolor es una realidad inevitable de la vida. Todos lo hemos sentido en alguna forma, una pérdida que nos deja vacíos, una decepción que nos golpea en lo más profundo, una herida física o emocional que nos recuerda lo vulnerables que somos. El dolor llega sin pedir permiso y, en muchos casos, sin que podamos hacer nada para evitarlo. Pero el sufrimiento, esa prolongación mental del dolor, es una elección. Es el relato que construimos en nuestra mente
las interpretaciones que añadimos a la experiencia, los por qué a mí, y esto no debería pasar, que multiplican el malestar y lo vuelven más pesado de lo que realmente es. Comprender esta diferencia cambia por completo nuestra relación con las adversidades. El dolor es una sensación momentánea, un aviso del cuerpo o del alma de que algo ha sucedido, pero cuando insistimos en darle vueltas, en alimentar el resentimiento o en recrear mentalmente una y otra vez el mismo escenario, ese dolor inicial se convierte en sufrimiento. Nos encadenamos a un estado emocional que no solo no resuelve nada, sino que nos impide avanzar. El estoicismo enseña que, aunque no podamos evitar el dolor, sí podemos decidir cómo interpretarlo y qué hacemos con él. En esa elección radica nuestra libertad. Redefinir el dolor como maestro es un acto de sabiduría y valentía. Cuando dejamos de verlo como un castigo y comenzamos a percibirlo como una lección, todo cambia. Cada experiencia dolorosa trae consigo un mensaje, una oportunidad para crecer, para conocernos mejor y para fortalecer nuestra mente. El dolor nos muestra dónde están nuestras fragilidades. ¿Qué cosas valoramos realmente y? Sobre todo, nos recuerda que somos más fuertes de lo que creemos. No es casual que muchos de nuestros mayores aprendizajes surjan de momentos difíciles, de esas experiencias que al principio parecen insoportables, pero que con el tiempo nos moldean en una versión más sólida de nosotros mismos. Es cierto que la primera reacción ante el dolor es resistirlo, desear que desaparezca lo antes posible. Pero, ¿qué sucedería si en lugar de rechazarlo lo observáramos con calma, preguntándonos qué nos está intentando enseñar? Este simple cambio de perspectiva nos permite tomar distancia, aceptar que la vida no siempre será como imaginamos y entender que en cada situación hay un espacio para la transformación. Dejar de sufrir no significa negar el dolor, sino aprender a convivir con él sin dejar que se adueñe de nuestra mente. Los estoicos no buscaban una vida sin dificultades, porque sabían que los desafíos son el terreno donde se forja el carácter. Lo que perseguían era la serenidad, la capacidad de aceptar el dolor como parte del proceso y de no dejar que éste les robara su paz interior. Adoptar esta visión no es algo que se logra de la noche a la mañana, es una práctica constante, un ejercicio de conciencia en el que, cada vez que surge una situación dolorosa, elegimos no alimentar pensamientos que nos hundan, sino enfocarnos en lo que podemos aprender de ella. Al final, el dolor inevitable se convierte en una especie de cincel que esculpe nuestra resiliencia si lo aceptamos y lo utilizamos como una herramienta para crecer, en lugar de como una condena. Nos descubrimos capaces de cosas que antes parecían imposibles. El sufrimiento es opcional porque está en nuestras manos decidir si lo mantenemos vivo o si lo dejamos ir, y en esa decisión encontramos no solo libertad, sino también una fuerza interior que nos acompaña en cada paso del camino. Meditación estoica, práctica diaria. La meditación estoica no busca que la mente quede en blanco, ni requiere un silencio absoluto o una postura perfecta. Es, más bien, un entrenamiento consciente para observar los pensamientos sin ser arrastrados por ellos. Un ejercicio para crear una distancia entre lo que sucede y la forma en que reaccionamos. Esta práctica nos invita a mirar con serenidad tanto lo que vivimos en el presente como lo que puede suceder en el futuro, cultivando una mente preparada para los desafíos y en paz con sus propias emociones. La esencia de esta meditación es simple: aprender a ser el observador y no el prisionero de lo que ocurre en nuestra mente. Una de las técnicas más poderosas que los estoicos desarrollaron es la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Lejos de ser un ejercicio pesimista, se trata de un acto de previsión emocional. Cada mañana, o en cualquier momento en que necesites claridad, puedes dedicar unos minutos a visualizar los posibles obstáculos o dificultades que podrían surgir durante el día. No lo haces con miedo, sino con calma y preparación. Imaginas que un plan podría fallar,
que alguien podría criticarte o que una situación inesperada pondrá a prueba tu paciencia. Al anticipar mentalmente estas posibilidades, reduces su impacto emocional si llegan a ocurrir, porque ya has decidido cómo responderás. Así, en lugar de ser sorprendido y reaccionar con ira o frustración, puedes responder con serenidad, como quien ya ha ensayado su postura ante la tormenta. Complementando esta práctica está la revisión nocturna, otro pilar de la meditación estoica. Al final del día, en un ambiente tranquilo, dedica unos minutos a reflexionar sobre tus acciones y emociones. Pregúntate, ¿qué situaciones me hicieron perder la calma? ¿Cómo pude haber reaccionado de forma más sabia? Hubo momentos en los que actué en armonía con mis valores. Este hábito no se trata de culparse, sino de aprender. Al mirar con honestidad tu propio comportamiento, te das la oportunidad de corregir el rumbo y mejorar cada día. Es como un diálogo silencioso contigo mismo, un ajuste de las velas para navegar con más firmeza en el mar de la vida. El objetivo final de estas prácticas es crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. La mayoría de las personas reacciona de forma automática. Ante lo que ocurre, un comentario hiriente provoca ira, un contratiempo despierta ansiedad, una crítica desencadena defensas, pero con la meditación estoica, empiezas a cultivar una pausa consciente, un momento en el que respiras y eliges cómo actuar. Esa pequeña distancia, aunque parezca insignificante, es la diferencia entre vivir como una marioneta de las emociones o como un ser humano dueño de sí mismo. Con el tiempo, notarás que esta disciplina se traduce en una calma constante. Los comentarios ajenos ya no te alteran como antes. Los problemas pierden la capacidad de desbordarte y las sorpresas dejan de parecer catástrofes, no porque dejes de sentir, sino porque aprendes a dar el peso justo a cada cosa. Cada día, la meditación estoica afina tu mente como una herramienta más precisa y serena, capaz de responder con inteligencia en vez de con impulso. Dedicar unos minutos cada día a la premeditatio malorum y a la revisión nocturna es, en realidad, invertir en tu fortaleza interna. No necesitas horas de práctica ni técnicas complicadas. Basta con la intención consciente de observar, reflexionar y aprender. Al hacerlo, tu vida se transforma de manera silenciosa pero profunda. Empiezas a caminar por el mundo con la certeza de que, aunque no puedes controlar lo que ocurre fuera, siempre tendrás el poder de decidir cómo vivirlo por dentro. Haz temblar a quien intenta afectarte. La verdadera fuerza no siempre se manifiesta en palabras o gestos visibles. A veces, el poder más desarmante es el de la serenidad, esa calma que desconcierta y deja sin argumentos a quien busca alterarte. Vivimos en un mundo donde muchos esperan que respondas al ataque con un contraataque, que entres en su juego de provocaciones para demostrar que no eres débil. Sin embargo, la respuesta más poderosa es la que no se da, la que nace del dominio de uno mismo. Cuando alguien intenta afectarte y tú eliges no reaccionar, envías un mensaje silencioso, pero contundente: no tienes el poder de controlarme. Imagina una roca sólida en medio de un mar agitado. Las olas rompen una y otra vez contra ella, pero no logran moverla ni desgastarla. Así es la serenidad de una mente entrenada. No se trata de reprimir emociones, sino de entender que no es necesario exponerse al caos de los demás para demostrar fortaleza. Quien busca provocarte espera una reacción, quiere ver tu ira, tu frustración, tu pérdida de control. Pero cuando se encuentra con tu calma inquebrantable, se enfrenta a una realidad desconcertante. Descubre que su poder se desvanece porque no tiene dónde anclar su conflicto. Este tipo de fortaleza no nace de la indiferencia, sino de la claridad. Sabes quién eres, conoces tu valor, y no necesitas que los demás lo confirmen o lo ataquen para sentirte seguro. Cuando tienes esa certeza interna, las palabras hirientes, los gestos despectivos o las críticas injustas pierden la capacidad de hacerte tambalear. Es como si te envolviera un escudo invisible, no hecho de arrogancia, sino de una paz tan sólida
que nada externo logra penetrarla. Esa paz es el lenguaje de los verdaderos fuertes, y es mucho más poderosa que cualquier respuesta impulsiva. La serenidad no significa quedarse en silencio por debilidad, sino elegir cuidadosamente dónde colocar tu energía. Entrar en el juego de las provocaciones es aceptar sus reglas, es conceder al otro la capacidad de dictar tu estado emocional. En cambio, cuando decides no reaccionar, recuperas el control sobre ti mismo y sobre la situación. De repente, la otra persona queda sin armas, sin el combustible que esperaba para mantener el conflicto vivo. Tu calma actúa como un espejo que refleja su propia falta de control. Y es entonces cuando, en muchos casos, el provocador empieza a tambalearse. Haz temblar a quien intenta afectarte no con gritos ni demostraciones de fuerza, sino con una serenidad tan firme que desoriente. El silencio, cuando es consciente, es un lenguaje en sí mismo, uno que grita sin necesidad de palabras: soy dueño de mi mente y de mis emociones. Esta actitud no solo te protege, sino que inspira respeto, porque muy pocos son capaces de dominar su mundo interno de tal manera. Lo fácil es reaccionar, lo difícil es permanecer firme sin dejar que las emociones ajenas dicten tu respuesta. El estoicismo enseña que la victoria más grande no es la que se logra sobre los demás, sino sobre uno mismo. Cada vez que resistes la tentación de caer en la provocación, estás entrenando tu carácter, construyendo un músculo invisible que te hace más fuerte, más libre. Con el tiempo, esta serenidad deja de ser una estrategia y se convierte en parte de tu naturaleza. Ya no necesitas demostrar nada, porque la seguridad que proyectas habla por ti. Y cuando esto ocurre, el mundo comienza a verte de otra manera, como alguien que no se doblega, que no necesita imponerse para ser poderoso, porque su fuerza interior basta para hacer temblar a cualquiera que intente desestabilizarlo. El poder del propósito. El dolor cambia por completo cuando encuentra un propósito, un golpe emocional. Una pérdida o una situación injusta se vuelven más pesados cuando los vivimos como hechos sin sentido, como si fueran simples accidentes del destino. Sin embargo, cuando descubrimos un ¿para qué? Detrás de esas experiencias, algo profundo cambia en nuestra percepción. No es que el dolor desaparezca, pero deja de ser una carga insoportable para convertirse en un impulso, una razón que nos empuja a seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Encontrar propósito en medio de la adversidad es como encender una luz en el túnel. No elimina la oscuridad, pero nos da la certeza de que existe una salida. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente de los campos de concentración, comprendió esta verdad con una claridad admirable. En medio del horror más extremo, él observó que quienes lograban sobrevivir emocionalmente no eran los más fuertes físicamente, sino aquellos que encontraban un sentido a su sufrimiento. Su famosa frase, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo, se convierte en una guía universal. Cuando tienes una razón profunda, un objetivo que trasciende la dificultad presente, eres capaz de resistir lo que parecía insoportable. Ese propósito se transforma en un ancla que te sostiene cuando todo lo demás parece desmoronarse. El estoicismo comparte esta visión al enseñarnos que no siempre podemos elegir lo que nos ocurre, pero sí podemos elegir la interpretación que damos a esas experiencias. Un fracaso puede verse como una señal de que no somos suficientes, o puede convertirse en una oportunidad para aprender algo vital que no habríamos descubierto de otra manera. Una pérdida puede hundirnos en la desesperación o enseñarnos a valorar cada instante, cada relación y cada logro con una intensidad renovada. El propósito no borra el dolor, pero le da dirección. Convierte lo que antes era un muro en un escalón hacia una versión más fuerte de nosotros mismos. Para encontrar ese propósito, es necesario hacerse preguntas valientes. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿De qué manera puede ayudarme a crecer o incluso a ayudar a otros? A veces, el propósito no es algo monumental,
No tiene que ver con grandes gestas o cambios de vida drásticos. Puede ser tan simple como decidir ser más paciente, más compasivo o más consciente de lo que realmente importa. Incluso los momentos más duros pueden convertirse en semillas de inspiración para otras personas si elegimos transformar el dolor en algo constructivo. La vida sin propósito nos deja a merced de las circunstancias. Cualquier dificultad parece una injusticia insuperable. Cualquier golpe se siente como un derrumbe definitivo. Pero cuando tenemos claro por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde queremos dirigirnos, ese propósito se convierte en una brújula en medio del caos. Nos permite no perder el rumbo. Incluso cuando las emociones o el entorno nos invitan a rendirnos, es una fuerza silenciosa pero poderosa, capaz de sostenernos cuando la motivación inicial se desvanece y solo queda la determinación de continuar. El poder del propósito no consiste en negar las dificultades, sino en darles un significado que nos impulse. Es comprender que, aunque no elegimos los obstáculos, sí podemos elegir el sentido que les damos. Al hacerlo, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en constructores de nuestra historia. Cada día, cada desafío, cada momento de dolor puede ser la materia prima para algo más grande. Si sabemos mirar más allá del sufrimiento y encontrar la lección escondida, porque cuando el propósito guía nuestros pasos, ninguna adversidad es lo bastante fuerte como para detenernos. Construyendo vínculos saludables. Las relaciones son uno de los reflejos más claros de nuestro mundo interior. Si nuestra mente está en calma y nuestro corazón en equilibrio, esto se manifiesta en la forma en que nos conectamos con los demás. Construir vínculos saludables no significa rodearse solo de personas que nos hacen sentir bien, sino aprender a cultivar relaciones donde la empatía y el respeto mutuo son los pilares fundamentales. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza emocional no se limita al manejo individual de nuestras emociones, sino que se expande hacia la forma en que interactuamos con el mundo, especialmente con aquellos que forman parte de nuestra vida cotidiana. La empatía es la primera herramienta para crear relaciones sólidas. No se trata de ceder en todo, ni de olvidar nuestras propias necesidades, sino de comprender que cada persona con la que nos cruzamos vive una batalla interna que no siempre es visible. Ser empático no significa justificar acciones hirientes, sino aprender a observar más allá de la superficie, a reconocer el dolor, la inseguridad o la frustración que pueden estar detrás de una actitud hostil. Cuando vemos al otro con esta mirada, dejamos de reaccionar impulsivamente y ganamos la capacidad de responder con serenidad. Esa pausa, ese instante en que elegimos comprender en lugar de atacar, es el primer paso para que las relaciones fluyan de una forma más equilibrada. Sin embargo, la empatía solo es efectiva si se combina con límites claros. Un vínculo sano no se construye a partir de sacrificios constantes ni de tolerar faltas de respeto. Los límites no son muros que nos separan, sino puertas que nos permiten decidir qué dejamos entrar y qué no. Comunicar un límite con calma y firmeza es una muestra de respeto hacia uno mismo y, al mismo tiempo, hacia la relación. Decir esto no me hace bien o necesito que hablemos con respeto no es una muestra de frialdad, sino de madurez. Quien aprende a establecer límites descubre que la paz interior no se negocia y que solo desde ese estado de equilibrio es posible ofrecer lo mejor de uno mismo a los demás. La calma es, en este contexto, una herramienta de comunicación invaluable. Cuando una conversación se calienta, cuando los tonos suben y las emociones comienzan a dominar, quien mantiene la serenidad tiene la ventaja, no porque tenga la última palabra, sino porque conserva la claridad mental necesaria para escuchar y responder con inteligencia. Una palabra dicha con calma puede desarmar la tensión que 100 gritos no podrían resolver. Mantener el control emocional en momentos de conflicto envía un mensaje poderoso. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para entender y resolver. Esta actitud no solo cambia el tono de la interacción, sino que,
Con el tiempo, genera un clima de respeto y confianza que fortalece cualquier relación. Los vínculos saludables no son perfectos ni están libres de dificultades, pero se construyen día a día a través de pequeñas acciones, una escucha atenta, una respuesta tranquila, un límite comunicado con respeto. La combinación de empatía, firmeza y serenidad crea un espacio donde ambas partes se sienten seguras para ser ellas mismas. Sin miedo al juicio ni al conflicto destructivo, cuando elegimos cultivar este tipo de relaciones, no solo transformamos nuestro entorno, sino también a nosotros mismos. Aprendemos que la verdadera conexión no se basa en ganar discusiones ni en imponer nuestra voluntad, sino en crear puentes de entendimiento donde la calma y la claridad emocional se convierten en los cimientos de algo duradero. Muestra tu fuerza. La verdadera fuerza no se grita ni se exhibe de manera ostentosa. No se trata de demostrar poder con gestos grandilocuentes o palabras altisonantes, sino de proyectar una serenidad y una coherencia que se perciben sin necesidad de explicaciones. Mostrar tu fuerza es el resultado de integrar todo lo aprendido, la disciplina que te mantiene firme en tu crecimiento, el propósito que da sentido a tus decisiones y la serenidad que te permite enfrentar la vida sin perder tu equilibrio. Esta combinación no solo transforma a tu mundo interior, sino que también se convierte en una presencia inspiradora para quienes te rodean. La disciplina es el primer pilar de esta fortaleza. Sin ella, cualquier propósito o ideal se queda en palabras vacías. Ser disciplinado no significa vivir una vida rígida o carente de emociones, sino ser capaz de mantenerte fiel a tus principios, incluso cuando el entorno te empuja en otra dirección. La disciplina se ve en los pequeños actos diarios, en esa constancia silenciosa con la que eliges actuar con integridad, trabajar en ti mismo y mantener tu mente enfocada. Cada decisión de no rendirte, cada vez que eliges el esfuerzo en lugar de la comodidad, construye una fuerza interna que se refleja en tu postura, en tu mirada y en la calma con la que encaras los retos. El propósito es la brújula que le da dirección a esa disciplina. De nada sirve ser constante si no hay un para qué que ilumine el camino. Mostrar tu fuerza implica vivir con una claridad de intención que otros pueden sentir aunque no la entiendan del todo. No es necesario explicarlo, porque tu manera de actuar lo comunica cada paso, cada palabra. Cada elección tiene un sentido, una conexión con algo más grande que tú. El propósito convierte los obstáculos en parte del viaje y transforma el dolor en un recordatorio de que estás avanzando hacia algo que realmente importa. Pero la pieza que une todo esto es la serenidad. Una fuerza que no está acompañada de calma se convierte en una simple demostración de resistencia, pero una fuerza tranquila, equilibrada y consciente se convierte en sabiduría. La serenidad te permite no reaccionar de forma impulsiva, mantener el control incluso en medio del caos, y proyectar una seguridad que no depende de las circunstancias. Es esta calma la que hace que tu fortaleza se perciba como auténtica, porque no busca imponerse, sino simplemente existir en su propio centro. Mostrar tu fuerza significa, en última instancia, ser un ejemplo, no porque quieras ser admirado, sino porque tu manera de vivir inspira sin necesidad de discursos. Es el reflejo de alguien que ha aprendido a dominar su mundo interno y que, por ello, no necesita demostrar nada. La gente lo percibe en la manera en que escuchas sin juzgar, en cómo manejas los conflictos sin perder tu esencia, en esa energía estable que transmites cuando otros se dejan llevar por el ruido. Te conviertes en un faro, no porque quieras guiar, sino porque tu luz, inevitablemente, ilumina el camino. La fortaleza interior es una construcción diaria, es el resultado de cada acto de autodisciplina, de cada momento en el que elegiste el propósito en lugar de la queja, de cada instante en el que decidiste mantener la calma, aunque todo alrededor fuera tormenta. Cuando integras estos elementos, ya no necesitas proclamar tu poder. Se siente, se nota y se respira.
Tu presencia se convierte en una declaración silenciosa de que la verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en haberte aprendido a controlar a ti mismo. Y en ese dominio personal encuentras no solo tu poder, sino también tu libertad. Hemos recorrido juntos un viaje profundo, uno que no se limita a unas cuantas ideas o reflexiones, sino que apunta a transformar la forma en que nos enfrentamos al mundo y, sobre todo, a nosotros mismos. Cada lección compartida aquí es una invitación a mirar la vida con otros ojos, a comprender que la verdadera fortaleza no nace de negar el dolor ni de aparentar una dureza externa, sino de un trabajo silencioso y constante en nuestro interior. Si has llegado hasta este punto, significa que algo dentro de ti está listo para dar un paso más, para construir una vida más serena, más firme y más auténtica. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí. Tu tiempo es lo más valioso que tienes, y el hecho de que lo hayas invertido en escuchar, reflexionar y abrir tu mente a estas enseñanzas habla de tu compromiso con tu propio crecimiento. No todo el mundo está dispuesto a mirar hacia adentro y cuestionarse, pero tú lo has hecho. Y eso ya es un signo de fuerza y valentía. Gracias por tu presencia, por tu atención y por dejar que estas palabras formen parte de tu camino. El estoicismo no es solo una filosofía antigua, es una forma de vida que sigue teniendo una fuerza impresionante en nuestro tiempo, y todo empieza por decisiones pequeñas: detenerte antes de reaccionar, buscar calma en medio del caos, dar significado a las dificultades. Sobre todo, recordar que siempre tienes el poder de elegir tu respuesta. Esa libertad, esa capacidad de tomar el control de tu mente y tus emociones, es el regalo más grande que puedes darte a ti mismo. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a dar un paso más. Comparte en los comentarios qué lección fue la que más te tocó. O escribe simplemente: hoy elijo mi fortaleza para sellar este compromiso contigo mismo. Suscríbete al canal para seguir explorando estas ideas juntos y acompáñame en este viaje hacia una vida más plena y consciente. Recuerda, la transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada reflexión, cada acto de disciplina y cada instante de serenidad son ladrillos con los que construyes tu propio imperio interior. Gracias por estar aquí, por permitirme compartir estas palabras contigo. No lo olvides, tu fortaleza está en ti. Tu paz depende solo de ti. Y cada día es una nueva oportunidad para demostrarte que eres capaz de más de lo que imaginas. ¿Estás listo para seguir construyendo esa versión inquebrantable de ti mismo? El momento de empezar es ahora,